era un psicoanalista y profesor universitario norteamericano que es recordado básicamente por sus estudios pioneros sobre género. Médico psiquiatra con una seria formación psicoanalítica que debía cerrar en los años 60 del siglo XX en los Estados Unidos, llegó a elaborar una teoría sobre el desarrollo de la conciencia de género que está a la base de los estudios de género actuales. Han sido sus alumnas en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, quienes dieron lugar a los distintos centros de investigación sobre género que han surgido en los Estados Unidos y en distintas partes del mundo, incluyendo Venezuela, en donde, por ejemplo, el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela tiene ya 20 años de haber sido fundado. El camino que llevó a Stoller a interesarse por la noción de género o sexogénero tiene sus inicios en un lugar inesperado, una exploración de la noción de perversión. Stoller es muy citado en la literatura especializada como experto en el tema de las perversiones sexuales, un concepto cuyos problemas de tipo filosófico, que lo hacen complicado de definir sin caer en juicios de carácter muy subjetivo, no se escapaban en absoluto a su aguda inteligencia. En efecto, cuando en 1952 la Asociación Americana de Psiquiatría publica el DSM-1, el Diagnostic and Statistical Manual, una cantidad de conductas sexuales que hoy en día no se consideran patológicas, eran vistas como una desviación de la norma. Así, por ejemplo, pertenecían a los desórdenes psicopáticos trastornos tan diversos como trastornos como la homosexualidad, el transvestismo, la pedofilia, el fetichismo y el sadismo sexual, que incluía violación, asalto y mutilación. Todos ellos eran considerados sin distingos perversiones. Hoy en día, por el contrario, sabemos que la psicopatía es básicamente un trastorno de la conciencia moral que no tiene mucho que ver con la elección del objeto homosexual o con las fijaciones de objeto de carácter fetichista o incluso con la pedofilia, una propensión de tipo sexual que es con razón considerada un delito si se la realiza, pero que no comporta necesariamente la ausencia de sentido moral que caracteriza al individuo psicópata. Como suele suceder con todos los avances importantes en la investigación científica, Stoller comienza a sospechar la profunda inadecuación de la terminología psiquiátrica habitual a la luz de lo que evidencia su experiencia como terapeuta clínico. En uno de sus libros cuenta la siguiente anécdota. Un día, estando en la playa durante un descanso de un congreso científico, escuchó que alguien lo llamaba a viva voz desde el agua. Era al parecer, según lo que cuenta Stoller, un colega de la universidad que también asistía al mismo congreso y a quien éste conocía desde hacía años, quien, emergiendo del mar travestido con un bikini rosado, se aproximaba a él extrayendo de sus pantaloncitos una serie de corales que procedió a obsequiarle con un despliegue de feminidad histriónica. Es probable que A haya sido, además de colega, paciente de Stoller, quien, pese a ser un heterosexual casado y padre de 4 hijos en un matrimonio estable, había ganado fama de ser un terapeuta inteligente y empático. De esta manera, una cantidad de personas consideradas por el establecimiento psiquiátrico como perversas encontraban en Stoller un psiquiatra empático con una visión profunda y compleja de las inclinaciones sexuales que los atormentaban o los confundían. Stoller ganó fama durante los años 60 y 70 del pasado siglo de asistir a pacientes que no encontraban ninguna otra voz empática en la comunidad psicoanalítica. Una joven paciente homosexual con una fijación fetichista en los pantalones del tipo jeans, que lo había abandonado al cabo de pocas semanas de tratamiento porque lo consideraba demasiado normal para comprenderla, regresó a su práctica unos meses más tarde, después de un largo periplo sin encontrar a nadie que pudiera sustituirlo. Le reprochaba a Stoller ser, comillas, muy callado, muy impasible y muy distante, aunque a la vez reconocía que era curioso, atento y firme. En realidad, uno tiene la impresión, leyendo los escritos de Stoller y sus testimonios sobre su práctica, que nunca pudo ocultar una inagotable curiosidad, incluso fascinación por las propensiones eróticas de sus pacientes, y es esa disposición a escuchar lo que fuera sin inmutarse y con simpatía lo que debe haberle dado la buena fama que gozó en vida. Lo cierto es que era evidente para Stoller la inadecuación de las clasificaciones del primer DSM. Además de su práctica clínica, Stoller explora estos temas desde el punto de vista antropológico y etnográfico.
Es así como muestra que lo que se consideraba una perversión que se desviaba de la norma, en realidad podía llegar a ser un tipo de conducta sexual subterránea muy extendida socialmente. En su libro Observing the Erotic Imagination, publicado en 1985, pero que recoge sus investigaciones de más de una década, hay un pormenorizado recuento de cientos de avisos clasificados publicados por personas en la búsqueda de satisfacer preferencias sexuales bizarras. Luego de hacer un recuento de todos los conceptos disponibles para clasificarles, tales como cropofilia, froterismo, clismofilia, misofilia, necrofilia, la única noción, por cierto, que mi corrector de Word ha reconocido hasta los momentos, escatología telefónica y urofilia, entre otros muchos cuyo significado una apenas se atreve a imaginar, Stoller se pregunta cuál es exactamente la línea que distingue una aberración de la norma en materia sexual. Memorables son sus análisis de las múltiples publicaciones o revistas especializadas destinadas a lectores masculinos que se travisten. Todas ellas se caracterizan por un estilo que busca que sus lectores no se sientan avergonzados y puedan dejarse llevar por el placer que les produce travestirse sin pensar de sí mismos que son homosexuales. También resulta digno de mención el reproche de ingenuidad que dirige a sus colegas y estudiantes que acusan a los medios sexistas de que no existe suficiente pornografía para mujeres. En realidad afirma, pornografía es toda forma de expresión destinada a despertar el deseo sexual, bien sea de forma velada o abierta. En este sentido, dice, todas las novelas rosa, para las cuales los editores norteamericanos tienen un apelativo peculiar, los body busters, son un tipo de pornografía que las mujeres consumen en masa desde tiempos inmemoriales. Men just do not understand, escribe Stoller en sus comentarios al respecto. Las novelas rosa, como las telenovelas latinoamericanas, parecen ser pornografía en estado puro. Su interés por la etiología de las perversiones sexuales, con comillas o sin ellas, le permite a Stoller y a sus discípulos, como he dicho, definir un concepto de género que debe ser distinguido de la identidad sexual designada biológicamente. Se trata de un avance teórico cuya importancia no puede ser disminuida, porque es hecho posible gracias a un cambio de enfoque en la metapsicología que daba sentido a lo que entendemos como identidad sexual primaria. Ya he señalado que Stoller comienza a dudar de la teoría dinámica o energética que caracterizaba la metapsicología que recibe de sus maestros. ¿Cómo lo consigue? Gracias a un cambio en la perspectiva filosófica, porque comienza a realizar una lectura hermenéutica de las preferencias sexuales de sus pacientes. Lo dicen varios de sus libros. Stoller lee, interpreta, realiza una lectura hermenéutica de la sexualidad de sus pacientes. No la ve como un impulso energético ciego o libre, sino como unidades de sentido que han de ser interpretadas. En su libro de 1979, Dynamics of Erotic Life, llama a estas unidades de sentido microdots, micropuntos, un concepto probablemente que se apropia en el auge del desarrollo de la informática y los define como una, comillas, cualidad universal de pensamiento, un acto del intelecto, de la voluntad, de la razón, en la búsqueda de una síntesis. Las unidades de sentido que constituyen la vida erótica de una persona son, escribe, comillas, memoria, sentimiento, actitud, convicción, creencia, pensamiento, palabra, lenguaje, sintaxis, no un impulso primario que busca una descarga. Cierro comillas. Los filósofos familiarizados con los problemas de la epistemología de las ciencias humanas no tienen problemas en entender que lo que se abre paso aquí es sencillamente una reflexión de tipo epistemológico, es decir, sobre conceptos básicos que desde luego tiene que transformar la manera como el psicólogo percibe y define a su objeto. Pero Stoller no es filósofo, no tiene una formación filosófica sistemática, salvo la que se va construyendo él mismo en la atmósfera reflexiva de su tiempo. Y es interesante ver cómo se embarca en sus escritos en una complicada y probablemente ininteligible para sus colegas psiquiatras justificación de sus teorías. Como se trata de una teoría filosófica, de una metapsicología, Stoller tiene que justificar su experiencia a la luz de un marco conceptual que tiene que reconstruir o inventar para el lector. Es por esta razón que sus libros son una apretada síntesis de observaciones y reconstrucciones conceptuales de la teoría que necesita para avanzar su visión de la sexualidad, en la que se suceden profundas intuiciones teóricas con observaciones para las cuales apela a la terminología que se manejaba corrientemente en su medio. Es esta indecisión teórica,
Este estar a medio camino entre la psicología empírica y la filosofía, y probablemente el hecho de no haber tenido tiempo para proseguir su trabajo a causa de su muerte prematura en 1991, cuando contaba 66 años, lo que tal vez produce que lo más original del pensamiento de Stoller haya permanecido ignorado tanto por los filósofos como por los psiquiatras. Como hemos visto, Stoller comienza a analizar la sexualidad de sus pacientes como unidades plenas de sentido. Su interés primario son las perversiones. Trabajando sobre ellas, descubre primero que muchas conductas consideradas perversiones, como la elección de objeto homosexual, en realidad no lo son. Forman parte de una identidad de género que se distingue de la identidad sexual biológicamente dada. Pero en segundo lugar, trabajando sobre conductas sexuales anómalas, descubren todas ellas un elemento común: la hostilidad. Lo que caracteriza todas las perversiones, las que no tienen comillas, las que parecen serlo realmente, descubre Stoller, es que ocultan una suerte de hostilidad profunda hacia el objeto del deseo sexual. Así pues, piensa inicialmente Stoller, lo que distinguiría una sexualidad, digamos, sana de una perversa o enferma es que la sana es afectuosa, tiende a la intimidad, al amor, a la unión con el ser amado, y la otra, la perversa, la anómala, pone el deseo sexual al servicio de la hostilidad, incluso del odio. Hatred es la palabra que usa Stoller, que yo prefiero traducir como hostilidad profunda. Ya hemos dicho que Stoller llega a estas conclusiones leyendo la sexualidad humana como si fuera un texto. Lo hace familiarizándose con las fantasías sexuales de sus pacientes. Esto da una idea de la clase de terapeuta, de persona que debió haber sido. De algún modo consigue que sus pacientes les cuenten sus fantasías sexuales, a las que él comienza a encontrarles un sentido, como si fueran películas que ocultan una subtrama. Gracias a su interés en las fantasías sexuales de sus pacientes, Stoller da un paso más, y uno que es precisamente controversial. Le parece que lo que es válido para las perversiones lo es también para la sexualidad humana en general, de modo que la hostilidad profunda hacia la persona u objeto deseado sería el componente que dominaría toda forma de excitación sexual. Parece que Luis Buñuel dijo una vez que el sexo sin pecado era como un huevo sin sal. Al igual que Buñuel, Stoller sostiene que lo que le da al sexo su picante, su sal, es precisamente su carácter de ser algo pecaminoso, de ser algo que debiera ser prohibido. Y esto sería la hostilidad oculta o soterrada hacia el objeto sexual. Stoller afirma que la sensación de que el sexo es algo pecaminoso no se produce solo en aquellas personas que han tenido una educación particularmente cristiana o religiosa, sino que es prácticamente universal. Cuando uno piensa en las campañas publicitarias con pancartas adheridas al transporte público que ha emprendido un cierto lobby anticristiano en Europa, entre los cuales se encuentran algunos colegas filósofos algo despistados, para convencernos de que nuestra sexualidad sería más llevadera si no fuera por nuestra educación cristiana, uno no puede sino lamentar el despilfarro inútil de dinero. La sexualidad humana, dice Stoller, en cualquier sociedad, cristiana o no, religiosa o no, siempre es picante, un poco o mucho mala, entre comillas, o pecaminosa. De acuerdo con Stoller, su carácter de ser algo malo reside en sus componentes hostiles, de odio hacia su objeto. Desde un punto de vista fenomenológico, la excitación sexual es excitación, porque anticipa un conflicto hostil primario cuya resolución produciría placer. En otras palabras, un componente esencial del placer sería el temor y la hostilidad, un cierto deseo de venganza frente a otro ante el cual se está en una posición de gran vulnerabilidad. La excitación sexual es un movimiento del deseo que es precisamente excitante porque pone a la persona toda en juego delante de alguien frente al que se siente muy vulnerable, pero ante quien se siente obligado a prevalecer de forma hostil, bien sea deshumanizándolo, bien sea humillándolo o usándolo como objeto. Lo que dice Stoller es que casi todas las fantasías sexuales, la mayoría de las fantasías sexuales de la gente ocultan siempre este componente hostil. Estas ideas son profundamente contraintuitivas. Stoller, el padre de los estudios de género, tenía muchas amigas que se pusieron furiosas con él a causa de una sugerencia que parece estar en franca contradicción con la experiencia cotidiana. No escuchamos violines cuando alguien nos quiere hacer el amor. En todas las películas y las novelas rosas, cuando el amado toma